buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a explicar aquí en el módulo de fisiopatología lo que es la fisiopatología de la artritis gotosa, la enfermedad conocida como gota, una enfermedad muy curiosa y particular y que tiene bastante historia. De hecho van a ver el otro nombre que recibía esta enfermedad. Y bueno, la bibliografía utilizada en esta ocasión es Ferreira Rosman, el Tratado de Medicina Interna en su 20ª edición. Así que vamos a mencionar la definición que nos otorga este libro sobre qué es la gota. Si tuviéramos que definirla, es una enfermedad articular, es una artropatía, y esta básicamente causa artritis bueno, ni modo, artritis. Iba a decir artritis en la articulación. Básicamente causa artritis inflamatoria. Pero ¿por qué es esto? ¿Cuál es el factor etiológico que ocasiona esto? La presencia de cristales de urato monosódico en las articulaciones y en diversos tejidos blandos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Tienen que analizar que una articulación, ya vimos en el módulo, en la clase de artritis reumatoide, explicamos la estructura de una articulación y veíamos que había una cavidad sinovial. En esa cavidad sinovial normalmente no debería haber ningún tipo de cristal. Ningún tipo de cristal debería estar presente ahí. Entonces ustedes se preguntan, ¿y si añadiéramos cristales de urato monosódico a esa zona, qué pasaría? Hay que recordar que en todas nuestras partes del cuerpo tenemos células centinela encargadas de que desde que detectan algo raro en el medio, empezar una respuesta inmune. Y efectivamente eso va a pasar con nuestros cristales de urato monosódico. Van a ocasionar una respuesta inmune frente a ese cuerpo extraño, ese antígeno que es ese cristal, y va a inducir esa respuesta inflamatoria focalizada en esa articulación, lo cual genera ya lo que venimos conociendo en todas estas artropatías inflamatorias, ¿verdad? Ese dolor que va a referir el paciente, que en este caso es tan fuerte e intenso ese dolor que los pacientes indican que hasta el roce de una sábana le genera un dolor indescriptible. Y es bastante curioso porque al igual que en el caso de la artritis reumatoide, esta se ve en articulaciones pequeñas, pero tiene una explicación distinta al de la artritis reumatoide. Esta se ve presente en articulaciones pequeñas porque esta presencia de esos cristales de urato monosódico se originan a partir de una hiperuricemia prolongada, es decir, altos niveles de ácido úrico en sangre por un periodo prolongado. ¿Qué pasa? Esos cristales de este ácido úrico, puede precipitar y por ende precipitar equivale a esa formación de cristales. Para que esto ocurra debe ser a temperaturas más bajas que las que otorga el centro del cuerpo. Por ende, temperaturas algo bajas. ¿Dónde encontraremos temperaturas más bajas en el cuerpo? A nivel del final de las articulaciones, a nivel del final de las extremidades, perdón. Dígase, en las articulaciones de la mano, las del carpo, las falángicas y también las articulaciones de los pies, las tarsianas, las metatarsofalángicas y demás. Todas esas articulaciones son las que van a verse más afectadas en la gota y va a tener esa capacidad que es potencialmente destructiva de esos tejidos. Y aquí vengo con el dato curioso de cómo se le conocía esta enfermedad en la antigüedad. Era conocida como la enfermedad de los reyes y esto es bastante lógico. Conociendo el factor etiológico de esta hiperuricemia, hay que saber que ese ácido úrico, ¿de dónde se obtiene? Del metabolismo de las purinas. Entonces, si el ácido úrico se obtiene del metabolismo de las purinas y nos remontamos a esos tiempos que todavía existía, bueno, todavía sigue eso de los reyes en Inglaterra, pero en esos tiempos que era, ¿verdad?, bastante común, eso de los reyes y demás. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a mayores cantidades de recursos, dígase carnes específicamente y alcohol? Los reyes, los aristócratas, esas personas de alta clase, eran los que tenían acceso a todo eso. Las personas promedio no tenían acceso a carnes y demás. Entonces, no era como hasta cierto punto factor protector para esas personas de baja clase. Esos reyes que acaparaban todos esos recursos alimenticios eran los más propensos a desarrollar eso porque a su vez de que probablemente llevaban un estilo de vida sedentario, muchas veces tenían banquetes de carnes que eran exagerados, carnes rojas principalmente,
Y eso entonces es un alto consumo de purinas, porque la carne roja, por ejemplo, tiene una alta tasa de purinas, tiene muchas purinas. Y entonces esto induce a que se genere mayores cantidades de ácido úrico en el cuerpo, más que incluso lo que el propio riñón podría depurar. Entonces, si esto ocurre una hiperuricemia prolongada y entonces se presenta la gota. Esa precipitación de ese ácido úrico a cristales de urato monosódico y entonces esa debida respuesta inmunológica en las articulaciones pequeñas para que, ¿verdad?, ocurra esa inflamación. Entonces vamos a explicar la fisiopatología de todo esto. Bueno, aquí esa pequeña diapositiva se me fue porque realmente la parte de epidemiología iba después, pero ya mencionándoselos, lo que viene siendo la epidemiología de esta patología, esta tiene una prevalencia global del 1 al 4% en adultos, aunque sean porcentajes medianamente bajos, siguen siendo representativos porque eso implica millones de personas. A su vez, esta enfermedad, para variar, porque normalmente todas las que hemos visto son más frecuentes en mujeres, esta es más frecuente, más común en hombres. Tenía una relación de 3:1, es decir, por cada 3 hombres, una mujer está afectada. En el caso de... y otra cosa cabe destacar. Las mujeres que están en mayor riesgo de poder desarrollar gota son mujeres posmenopáusicas. Importante saber eso. También hay personas que están en riesgo para desarrollar la enfermedad, que son pacientes que tienen alteraciones a nivel metabólico, eso sería de esperar, ¿verdad? Que tienen hipertensión y enfermedad renal crónica. Y eso es muy curioso, esa parte de la hipertensión y enfermedad renal crónica, porque fíjense que de manera indirecta se presenta esa hiperuricemia por estos mecanismos, debido a que por una vía o se está teniendo una sobreproducción de ese ácido úrico, un síndrome metabólico, o por otra vía se está teniendo un déficit en la depuración de ese ácido úrico y por ende se acumula en el cuerpo. La hipertensión que genera ese daño renal o la propia enfermedad renal crónica. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de la gota, que aquí vemos la lesión típica de la gota, que es en la articulación metatarsofalágica del dedo gordo del pie. Vemos aquí esa zona de inflamación bastante clara. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para desarrollar gota? Pues bueno, una historia familiar de familiares que hayan tenido la enfermedad. Una dieta rica en purinas, como ya fue explicado, principalmente carnes rojas, mariscos o vísceras. El consumo de alcohol, y eso es muy curioso, específicamente cervezas y licores destilados. Estos principalmente pueden fomentar a esa acumulación de ácido úrico, obesidad y síndromes metabólicos, como ya fueron explicados. Y aquí vamos con otro punto clave: diuréticos tiacídicos y aspirinas a bajas dosis. Estos dos pueden ser determinantes para una persona con riesgo de desarrollar gota, la desarrolle. ¿Por qué los diuréticos tiacídicos? Los diuréticos tiacídicos son medicamentos que son utilizados para tratar hipertensión arterial, para disminuir esa volemia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esos diuréticos tiacídicos actúan inhibiendo el canal sodio-cloro del riñón, haciendo que el gradiente tubular se mantenga hipertónico y entonces el agua vaya hacia allá y entonces se tenga una hipovolemia leve. Pero esa hipovolemia leve es bastante, es suficiente como para activar ese mecanismo que en nuestras primeras clases del canal explicamos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es para regular esos estados hipovolémicos, esos estados hipotensos, para ser más precisos. Entonces, eso fomenta que se reabsorba mucho más ácido úrico y por ende ocurre la hiperuricemia. En el caso de aspirinas a bajas dosis, esto lo que actúa es directamente inhibiendo esos transportadores del ácido úrico y por ende generan esa hiperuricemia. De igual forma, la administración de ciclosporina que vemos aquí más abajo. La enfermedad renal crónica, ya le explicamos el por qué esto es un factor determinante, y el plomo también, intoxicaciones por plomo pueden generar nefropatía saturnina, que básicamente es esa acumulación del túbulo en las nefronas, lo cual genera ese daño tisular en esas zonas por estrés y pues pérdida de la función renal. Entonces, si se pierde la función renal, todo lo que se filtraba se va a quedar en sangre y por ende esa hiperuricemia que genera finalmente gota. Que de hecho se conoce como gota saturnina cuando es fue esta fuente etiológica. En cuanto a los factores protectores, aquí vamos a ver que el consumo de lácteos bajos en grasa es bastante bueno. ¿Por qué? Porque estos aumentan la excreción de urato. Esta excreción de ácido úrico, entonces es beneficioso porque eso es un efecto depurador, lo cual protege a las personas de que se acumule el ácido úrico en el cuerpo.
También el café se ha asociado a un menor riesgo el consumo de vitamina C porque tiene un cierto efecto úrico-súrico, básicamente fomenta la excreción de ácido úrico por la orina. También la hidratación adecuada, pérdida de peso progresiva, es decir, evitar la obesidad y evitar el consumo excesivo de alcohol y alimentos ricos en purinas frecuentemente. Ahora, hablando sobre lo que es la parte fisiopatológica, el proceso que va avanzando el, el cuadro de un paciente con gota, en una primera instancia, siempre vamos a tener que establecer una hiperuricemia en el paciente para que empiece entonces o que pueda llegar a formarse esos cristales de urato monosódico. Entonces, mediante ya sea déficit en la depuración del ácido úrico o aumento en la producción de este, se genera una hiperuricemia. Luego de esto, vamos a formar cristales de urato monosódico porque esa hiperuricemia, esa cantidad de ácido úrico mantenido en sangre, superando más de 6.8 miligramos por decilitro, es suficiente como para que entonces, una vez llegando y manteniéndose constantemente en esa circulación y llegando a esas articulaciones que tienen bajas temperaturas, esas articulaciones pequeñas, se favorece entonces la precipitación de este ácido para formar cristales, esos cristales de urato monosódico. Esos cristales de urato monosódico entonces se mantienen en esas articulaciones y ¿dónde creen que van a parar? Van a llegar hacia esa cavidad sinovial donde van a ser identificados por células centinelas de nuestro cuerpo y entonces ahí es que va a empezar la respuesta inmune. Se detectan esos antígenos y entonces se empieza ese proceso inflamatorio, activando el inflamasoma NLRP3 y todo esto entonces genera esos daños tisulares constantes en esas articulaciones. A su vez, como en cualquier otra respuesta inmunológica, se empiezan a liberar diversas interleucinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6, que en resumidas cuentas van a mediar esa respuesta inflamatoria aguda, reclutando múltiples neutrófilos a la zona de inflamación y demás. Luego, entonces, ya esto es a un nivel más crónico de la enfermedad, esa persistencia en la presencia de esos cristales de urato monosódico en esas cavidades sinoviales va a hacer que estos sean cubiertos por ese montón de células de inmunidad y entonces esa encapsulación que va a tener ese cristal de urato monosódico va a generar esas, bueno, lo que vimos aquí en la imagen de este pie, esa pequeña bolita que vemos aquí. Aunque ahí no se ve tanta deformidad, no sé si más adelante coloco una imagen que tiene mayor deformidad. Esta podría ser un ejemplo bastante típico. Entonces, esto es conocido como tofo. Y eso genera entonces erosión del hueso y cartílago y esa deformidad de la articulación. Pues bueno, ahora vamos a ver diversas manifestaciones clínicas en las diversas etapas que tiene esta patología, yendo desde la artritis gotosa aguda, que la manifestación clásica viene siendo una afectación a la articulación metatarsofalángicas, esta que vemos aquí claramente. No sería común ver tofos realmente en esta parte, sino una inflamación, algo más como lo que vimos en esta imagen. Entonces, aquí se va a ver un dolor súbito, intenso y monoarticular. Aquí esto no es par o simétrico, más bien, como en la artritis reumatoide. Y se va a ver entonces, los signos de la inflamación, eritema, calor, edema y fiebre. En el caso de una gota intercrítica, en este caso hay periodos asintomáticos entre ataques y ataques de este dolor súbito que siente el paciente en la articulación afectada. Y luego tenemos la gota tofacia o crónica, que esta básicamente es cuando ya la enfermedad pasó a un ámbito crónico, pues se generan esos tofos que ya lo mencionamos y por ende su debida deformidad articular por la presencia de esos tofos, la rigidez y pérdida de la función de la articulación. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí vamos a ver que dependiendo si estamos en un tratamiento agudo o un tratamiento crónico para la enfermedad, vamos a variar en el tipo de medicamentos que vamos a utilizar. En el caso de un ataque agudo se utiliza colchicina, eso es un inhibidor de la migración neutrófila. A su vez también se utilizan AINES, esos analgésicos no esteroideos, como indomotaxina o naproxeno, y corticoides, que estos básicamente inhiben la respuesta inmune o la limitan, como prednisona oral o intraarticular. Ahora, un tratamiento crónico, para llevar un control crónico de la patología, se puede utilizar otros medicamentos como el purinol o febuxostat, que son inhibidores de la santinoxidasa, el probenecid, que es un uricosúrico, disminuyendo así esos niveles de ácido úrico en la sangre básicamente, promoviendo su excreción en la orina. La pegloticasa, que es una enzima recombinante que degrada el urato en casos refractarios de la patología. Y finalmente, algo que
es una recomendación que se le da al paciente, es que realice cambios en el estilo de vida, que cambie su dieta para que sea menos rica en purinas, que haga ejercicios para así disminuir su peso y que limite el consumo de alcohol, específicamente los tipos de alcohol que mencionamos, esa cerveza y licores destilados. Pues nada, eso fue todo por la clase de hoy. Realmente fue algo rápido, pero preciso para hablar de esta patología. Así que nada, nos vemos en la próxima clase hablando sobre alteraciones del sistema hematopoyético y espero que hayan aprendido mucho.